Buenas noches con todos. Mi agradecimiento al doctor Henry Ventura por invitarme nuevamente en esta oportunidad para tocar el tema del sistema de penas, que es un tema de la parte general del derecho penal. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy fiscal penal de Pisco y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también con estudios de maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Penal por la PUC. La temática de hoy, para tocar el tema del sistema de penas, básicamente son dos puntos. En primer lugar, un concepto y teoría de la pena, seguidamente pasar al sistema de penas que establece nuestro Código Penal peruano. Con respecto al concepto y teoría de la pena, hay que señalar en primer lugar que la pena es la característica más importante del derecho penal y está vinculada la pena con el origen del derecho penal, del ordenamiento punitivo mismo, y por la gravedad de su contenido, el medio de control social formal más severo que puede utilizar el Estado para asegurar una convivencia pacífica en sociedad es la pena. Recuerden ustedes, en la teoría del control social, el derecho penal es control social formal, a diferencia de otros tipos de controles sociales informales, como por ejemplo la misma familia, la escuela, los amigos, la religión, entre otros, ¿no? Sin embargo, un control social efectivo por naturaleza más severo, porque ataca derechos fundamentales de manera directa, incide de manera directa, es el derecho penal. No sé si se me puede ver. A ver, no Doctor, tengo un solamente momento. la relación de las diapositivas, A ver, voy a intentar ingresar nuevamente, quizás. boca a boca. Bien, como estaba señalando hace un momento, la temática de hoy se tratará sobre el concepto de pena y las teorías o las distintas teorías de la pena y luego tocar el tema del sistema de penas utilizado por el Código Penal peruano. Voy a intentar compartir mis diapositivas en plataforma para que me puedan seguir. Estoy esperando un momento, por favor. Teorías de la pena. Como había señalado hace un momento, la pena es la característica más importante del derecho penal. Incluso tiene que ver con el origen mismo del derecho penal. Toda teoría de la pena, como ya lo he notado aquí, es necesariamente una concepción del derecho penal y de su función y del modo de cumplir esa función. Por ello, cualquier qué raro, no sé si me puede, doctor, se visualizan las diapositivas porque acá yo lo puedo Doc- ver, pero creo que Sí, acá solamente se ve la lista, doctor Rubén, pero se ve la lista de su PC, pero no sé, algo no está compartiendo bien. no estoy compartiendo bien, me parece, porque hace O poco me sea, parece que usted lo está viendo, ¿no? Acá no se visualiza lo que usted está viendo en su PC. Se ve el sistema de penas, ahí se ve
pero usted lo ha abierto, Puedo, ¿verdad? Sí, claro, ahí, pero nada, temática, nada, nada. ya, podría enviarlo directamente al WhatsApp. Sí, ¿por qué no? Ya que yo lo abro. Ya, ok, gracias. Listo, listo, listo. Por la demora, gracias. Nuevamente, mil disculpas por la demora. Vamos a retomar el tema en donde nos habíamos quedado. Como le señalaba, toda teoría de la pena es necesariamente una teoría del derecho penal y por tanto estudiar la función que cumple la pena es también estudiar la función que cumple nuestro derecho penal. La pena, como ya lo he mencionado, es una consecuencia jurídica tradicional aplicable a un individuo por la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Que haya realizado un hecho punible contrario a la norma jurídica, pero también es sufrimiento, o sea, no solamente es una consecuencia jurídica, esta consecuencia jurídico-penal que se conoce como pena, sino también hay una aflicción, un sufrimiento, un dolor. Esta concepción de la pena como un dolor, sufrimiento, es también un concepto de pena, un concepto sociológico de la pena. La afirmación o negación de la pena dependerá La afirmación o negación de la pena dependerá de si es posible comprobar su utilidad en el caso específico. Y luego las distintas teorías de la pena tienen una doble finalidad, ¿no? Verificar la utilidad de la pena y limitar el poder punitivo del Estado en función de esa utilidad. Si una determinada decisión legislativa en materia de derecho penal en cuanto a la pena cumple una finalidad preventiva, en este caso preventiva, entonces esa modificación jurídico-penal será válida, será legítima. Aquella modificación en cuanto a la pena que no cumpla con esta finalidad preventiva, finalidad utilitaria, será pues una incidencia ilegítima por parte del derecho penal, del legislador penal. Si la aplicación de la pena no cumple con fines preventivos, como estoy señalando, el ejercicio del poder punitivo es ilegítimo. Por ende, para establecer los límites de la aplicación de la pena, el derecho ha desarrollado diferentes teorías relativas o teorías preventivas de la pena, que son las únicas que son actualmente válidas, que tienen cierta aceptación. La pena se impone con la finalidad de prevenir delitos, ¿no? La pena tiene una función de utilidad social. La pena sirve socialmente para prevenir delitos, para que la persona que está sufriendo la pena no vuelva a cometer delitos a futuro, lo que se conoce como una prevención especial, o para que la colectividad, advirtiendo de la aplicación de una pena a una persona en concreto, se motive a no cometer delitos, ¿no? Esa función de prevención, tanto colectiva o general como la especial, es una finalidad utilitaria, tiene una finalidad social. Y también veremos teorías mixtas que consideran que la pena no solamente tiene función preventiva, sino que también tendrían funciones de retribución. Esas teorías de la retribución, teorías absolutas de la pena, actualmente no son acogidas, no son aceptadas por la doctrina, puesto que tendría la pena en su aplicación principios absolutos, concepciones muy subjetivas que no tendrían nada que ver con una eventual utilidad social en la aplicación de la pena. Fundamentos de la aplicación de la pena como fundamentos de justicia, de religión, son cuestiones absolutas, son cuestiones subjetivas que no tienen ninguna utilidad social, ¿no? Y por tanto esas teorías son las llamadas teorías absolutas en la aplicación de la pena privativa de la libertad. Repito, teorías absolutas no son acogidas actualmente por la doctrina, sin embargo también se tocan, puesto que en materia de delitos de lesa humanidad o de delitos internacionales, ¿no? Del derecho penal internacional, en materia de derecho penal internacional, que es una rama del derecho internacional, o en materia de las graves violaciones a los derechos fundamentales o derechos humanos, se tiene en consideración esta concepción retributiva de la pena. Cuando el fundamento para la aplicación de una pena no sea una eventual utilidad social, sino sea que al que se le impone un castigo tiene que cumplir ese castigo porque está en función del hecho cometido. O sea, esta persona va a ser condenada y va a purgar cadena perpetua porque ha cometido un delito y se lo merece por cuestiones de justicia. Ese fundamento es un fundamento de la pena absoluto, es un fundamento
puramente retributivo de la pena. La pena está en función del hecho cometido, ¿no? Y no tiene ninguna utilidad social. La pena no tendría ninguna utilidad social para las teorías retributivas. ¿Dónde se advierte esa concepción de la retribución de la pena privativa de libertad? En los delitos, en el derecho penal internacional y en las graves violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de expresidentes condenados a cadena perpetua o penas elevadas, de penas temporales máximas, que al momento, por ejemplo, de solicitar beneficios penitenciarios o alguna gracia presidencial o etcétera que se pretenda solicitar, la justicia niega esta posibilidad de que estos expresidentes puedan acogerse a un beneficio en atención a que no habría cumplido con su pena, ¿no? O, por ejemplo, hay casos, en el caso del expresidente Alberto Fujimori, en algún momento solicitó la digamos, en algún momento el gobierno de turno le otorga el indulto presidencial a Alberto Fujimori. Este indulto fue, digamos, cuestionado y se vio hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte señaló que haciendo un seguimiento de las sentencias, digamos, de la misma Corte, impuestas al ciudadano Alberto Fujimori por delitos que involucraban grave afectación de los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, que en algún momento por los cuales se le terminó condenando, aunque lesa humanidad es un calificativo, una añadidura a los delitos de secuestro, de homicidio, asesinato a los que fue condenado, señaló que no cumplía ese indulto presidencial con los requerimientos o con la normativa legal peruana y que no, digamos, no se acogía con el cumplimiento de las sentencias que debería supervisar la Corte Interamericana. En otras palabras, estaba diciendo que si Alberto Fujimori cometió delitos, digamos, calificados como de lesa humanidad, lo que le corresponde es cumplir la pena en su totalidad, ¿no? Sin importar cuestiones de utilidad social. No se analizaron cuestiones utilitarias ni preventivas, ¿no? Para el interno en concreto. Digamos, ¿en qué beneficiaría a la colectividad, a la sociedad, el hecho de que el señor Fujimori mantenga cumpliendo pena privativa de la libertad, ¿no? Atendiendo a cuestiones personales de la edad, cuestiones de enfermedad, digamos, algún padecimiento, si hay alguna posibilidad de que pueda excarcelado, no representar peligro alguno a la sociedad, ¿no? Eso no se analizó en ningún momento. Lo que se analizó es de que debería cumplir con la pena impuesta por delitos graves, ¿no? Esa concepción llama la atención, es una concepción retributiva de la pena. Es una concepción retributiva de la pena. Bien, para avanzar, básicamente estas teorías son las que tenemos que ver antes de tocar el sistema de penas elegido por el Código Penal peruano. Las teorías absolutas son las que primero aparecen en la historia y tienen funciones eminentemente subjetivas, no tienen función o una fundamentación religiosa. Por ejemplo, la pena es como el castigo por el pecado cometido, ¿no? Y cuando se te impone un castigo por un pecado, estamos aplicando una justicia, pero una justicia no terrenal, sino una justicia divina. Por tanto, esa sería la función de la pena. Ustedes advertirían fundamentación eminentemente subjetiva, religiosa. También tenía una fundamentación ética propiciada por Emmanuel Kant, en el que se entiende o entiende Kant que el hombre es un fin en sí mismo. Luego, no procede instrumentalizar al hombre fundando el castigo en razones de utilidad social. El hombre no puede ser instrumentalizado para, digamos, favorecer a la colectividad. Por tanto, esas funciones preventivas, utilitarias de la pena no corresponderían para el concepto de pena que tiene Immanuel Kant. Y utilizando el ejemplo de la comunidad de la isla, ¿no? El ejemplo ya conocido y que acá lo menciono. Y la tercera fundamentación de las teorías retributivas es la postulada por Hegel, en el entendido de que la pena terminaría siendo una afirmación del derecho. Si la voluntad general, dice Hegel, es la tesis y la negación, el delito, es la antítesis, es lo contrario a la voluntad general, cuando uno comete un delito le imponen una pena. Y por tanto, en ese interín, la pena sería la negación de la negación del derecho. Es decir, si la pena es la negación de la negación del derecho, la pena terminaría siendo la afirmación del derecho. Y por tanto, para Hegel, la pena o el derecho penal
busca, digamos, el derecho penal busca afirmar el ordenamiento jurídico, ¿no? Esas son las tres concepciones de las teorías retributivas, y como les digo, básicamente es en el plano internacional en donde se aprecian estas tesis absolutas de la pena cuando se castigan delitos que entrañan lesa humanidad, ¿no? Cometidos por exgobernantes. En concreto, el ejemplo que hemos visto hace unos cuantos años es de Alberto Fujimori, cuando le concedieron inicialmente el indulto presidencial, ¿no? Y las teorías relativas a la prevención son aquellas en las que la pena tiene una función de prevención. Allí donde la pena tenga una función utilitaria, una función social, es decir, de prevenir delitos, esa concepción de la pena es una concepción relativa o, repito, de prevención. Y son dos tipos de prevención las que vamos a analizar aquí seguidamente. Una prevención a la colectividad, cuando el juez impone una pena a una persona en concreto, evidentemente por la comisión de un hecho delictivo, lo que está afirmando es una prevención general. Está, en primer lugar, dirigiéndose a la colectividad. ¿Y qué es cuál es el mensaje que el juez penal al momento de la imposición de una pena dirige a la colectividad? El primer mensaje es negativo, es decir, el mensaje del miedo, del terror. Es por tanto prevención general, o sea, general por dirigirse a la colectividad, pero negativa, en el sentido de que la pena, la imposición de esa pena operaría como una coacción psicológica, como decir, una intimidación a la colectividad, ¿no? En el entendido de, fíjense que si esta persona ha cometido un delito, por ejemplo, corrupción de funcionarios, o un delito de violación sexual de menor de edad, que entraña la primera imprescriptible y la segunda también, ¿no? Pero con penas graves, como por ejemplo cadena perpetua en el caso de la violación de menor de edad, artículo 173 del Código Penal, cuando el juez penal impone una pena, por ejemplo, de violación sexual, tipificada en el artículo 173 del Código Penal, lo que está diciendo la colectividad es, por si acaso, que si tú cometes un delito similar a esta persona, lo que va a pasar es que se te va a imponer una pena de cadena perpetua. Por tanto, la función de la pena ahí, dirigida a la colectividad, sería infundir el terror, infundir el miedo. Pero también hay una prevención general, repito, dirigida a la colectividad positiva, en el sentido de que el legislador pretendería que su código moral, su código de conducta del legislador penal peruano sea asumido positivamente por la colectividad. Es decir, la aplicación de la pena, ¿no? La comunidad debería entenderla, además de un miedo, como una afirmación positiva, una función estabilizadora, en el sentido de que el legislador le dice a la colectividad, por favor, integra a tu código de conducta, a tu código moral, este código de moral que estamos imponiendo y que se está traduciendo en el código penal que estamos señalando, en un delito en concreto, por ejemplo, ¿no? Por tanto, esa función general positiva es, digamos, una comunicación del legislador a la colectividad de que asuman el código de conducta, el código moral del propio que entraña nuestro código penal. Pero esa prevención general es dirigida a la colectividad. La prevención especial, por otra parte, está dirigida al propio interno, en el sentido de que, acá está, prevención especial o individual, en el sentido de que la aplicación de la pena a una persona en concreto busca que esa misma persona a futuro no vuelva a delinquir, es decir, que no vuelva a cometer más delitos, ¿no? Y esa prevención puede ser o bien positiva o bien negativa. Al igual que la prevención general, esta prevención dirigida al individuo busca que la pena aplicada a un individuo tenga por finalidad, digamos, que esta persona no vuelva a delinquir. Esta prevención especial también es positiva o negativa. Y es positiva cuando busca resocializar al delincuente. Una pena con función especial positiva aplicada al ciudadano, al condenado, busca que esta persona siga un tratamiento intramuros y luego del cual internalice el código de conducta que gobiernan a todos en sociedad y que se traduce en el Código Penal peruano y pueda vivir en comunidad y puede vivir en sociedad nuevamente, es decir, se reintegre. Ahí donde su delito, el disidente, lo conminó, digamos, lo empujó, lo impulsó a que se aparte de la sociedad y está dentro de un penal, ahí cuando termine su tratamiento, nuevamente podrá ser reintegrado, abrazado, lo vamos a acoger nuevamente en sociedad, puesto que ha entendido que su conducta es delictiva, ¿no? Esa es la prevención especial porque está dirigida a una persona, pero positiva, esperando que ese sujeto asuma el código de conducta de todos. Pero también hay una prevención especial negativa, porque ¿qué sucede con aquellas personas que son reincidentes o que tienen, digamos,
el delito tallado, o digamos, en los propios huesos, ¿no? Esos delincuentes que son ya incisivos, de repente, atendiendo al tipo de criminalidad en el que se desenvuelvan, por ejemplo, las personas que están condenadas por terrorismo o digamos, delitos contra el Estado, como la sedición, rebelión, motín, se me ocurre, por ejemplo, las personas que están, digamos, tienen una fuerte convicción por la comisión de este tipo de delitos, difícilmente van a poder internalizar el código de conducta que está contemplado en nuestro Código Penal. Difícilmente la resocialización o la prevención especial positiva va a calar en ellos. Por tanto, ¿qué función especial o qué prevención especial tendría que aplicarse a esta persona? La prevención especial negativa. La pena también tiene función especial o individual negativa. ¿Cómo se traduce esta prevención especial negativa? Aislando al sujeto, aislándolo, inocuizándolo, como se le conoce, inocuizando, aislando, eliminando prácticamente al sujeto, ¿no? Sería como una pena de muerte, pero digamos social, una muerte social. Vamos a separar a este individuo por cierto tiempo porque en él ninguna prevención de resocialización, de reeducación va a tener efectos, ¿no? Por tanto, la pena también tiene esa función especial negativa o de inocuización o de apartamiento o de eliminación del individuo en sociedad. Evidentemente, esa función de la pena es una función bastante aflictiva, sin embargo, también la pena cumple esa labor. Y se han dado críticas a esta función especial positiva y negativa, puesto que en definitiva las críticas a la prevención especial positiva, las resocializaciones en el sentido de que no todos se resocializan. La cárcel es un factor criminógeno fuerte, ¿verdad? La persona que por primera vez pisa la cárcel, seguramente es muy probable que vuelva a pisarlo, pero ya con, digamos, de intramuros ha aumentado su nivel de criminalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y también se critica a la prevención especial negativa, en el sentido de que no se puede mantener a un delincuente alejado de la colectividad, ¿no? Y así propiciar una sociedad sin peligro, ¿no? Libre de peligro. No se puede instrumentalizar a la persona apartándola por completo. Esto vulneraría el principio de igualdad propio del Estado totalitario, ¿no? Estas son las críticas a la prevención especial, tanto positiva como negativa, y también las críticas a la prevención general, positiva o negativa, como ya les he mencionado. Actualmente, la posición que se asume es una posición ecléctica, en el sentido de que hay que tomar la pena tiene funciones no solamente de prevención, sino también de retribución en algún momento, ¿no? Y tiene también funciones de prevención general y prevención especial, atendiendo al momento en el que nos encontremos. Bien, aquí le he puesto un cuadro utilizado por Roxin, que asume una teoría dialéctica de la unión de estas distintas funciones de la pena, y entiende que la prevención general, dice Roxin, aparece, esa prevención, esa función de la pena dirigida a la colectividad, cuando la imposición, cuando la pena tiene por función dirigirse a la colectividad para que esta colectividad no delinca, ese momento se da con la conminación penal, es decir, cuando el legislador penal peruano fija una pena para un hecho en concreto. Cuando el legislador penal peruano fija una conducta como delictiva, es decir, desde el momento de la conminación penal, ahí se aprecia que la pena tendría función de prevención general dirigida a la colectividad. ¿Y cuáles son los principios que tendría esta pena? Proteger bienes jurídicos. Cuando el legislador tipifica una conducta como delictiva, lo que está haciendo es seleccionar de toda la gama de conductas, digamos, conductas desvaloradas o disvaliosas, aquellas que afecten determinados bienes jurídicos, de tal grado o en tal magnitud que ya se tornen en intolerables y por tanto con merecimiento de pena, ¿no? El legislador, cuando fija una conducta como delictiva, lo que está haciendo es proteger un bien jurídico en concreto, ¿no? La vida, el patrimonio, la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Y por tanto se aprecia esa función de la pena como prevención general dirigida a la colectividad al momento en que el legislador fija una pena para una conducta en concreto, sin entrar en ningún caso específico. Pero cuando ya el juez penal, recogiendo esa ley penal,
aplica una pena a un individuo en concreto, es decir, cuando termina por condenar, por ejemplo, a un sujeto por violación sexual de una menor de edad a cadena perpetua, artículo 173 del Código Penal, en el momento de la imposición de la pena está aflorando, se está advirtiendo que esa pena tendría una función de prevención especial, porque está dirigida al sujeto, pero una función de prevención especial limitada por la culpabilidad. Es decir, aquí esa pena, la quantum de la pena está limitada por principios que todos conocemos, ¿verdad? Este sujeto ha tenido que ser condenado o bien por dolo en su conducta o bien por culpa, lo que se conoce como el principio de culpabilidad en uno de sus aspectos, porque la culpabilidad tiene como principio, tiene hasta 3 contenidos, uno de ellos es el subprincipio del dolo de la culpa. También ha tenido que ser encontrado culpable, es decir, ha tenido que merecer un reproche a la persona. Esa persona es imputable y tenía conciencia de la conducta delictiva y no podía ajustar su conducta atendiendo a las circunstancias, ¿no? Se le podía exigir una conducta conforme a derecho y no lo hizo, ¿no? Esos son los elementos de la culpabilidad y ese es el momento en el que se aprecia una prevención especial, el momento de la aplicación de la pena, y el tercer momento en donde se aprecia una prevención especial positiva o resocialización es al momento de la ejecución penal. Por tanto, advirtiendo el momento en el que nos encontremos, también vamos a poder advertir qué función cumple la pena de acuerdo al caso en concreto, ¿no? En ejecución de la pena, básicamente lo que se va a advertir es la función especial positiva o la resocialización. Cuando el interno acepta de manera voluntaria, porque no hay una imposición a que el interno inicie un tratamiento penitenciario, ¿no? Que busque su resocialización, su reeducación y finalmente su rehabilitación y reincorporación a la sociedad, ahí estamos advirtiendo una función preventiva positiva, una función especial preventiva positiva de la pena para el individuo. Y nos vamos a quedar ahí para nuevamente pasar al segundo punto y definitivo de este tema del sistema de penas. ¿Cuáles son las penas que acoge nuestro Código Penal? Son básicamente 4. Ya conocemos cuáles son. Está en primer lugar la pena privativa de libertad, que tiene 2 clases de pena privativa de libertad. Aquella pena privativa de la libertad temporal que va por lo menos de 2 días a 35 años, que es el máximo de la pena temporal, o también una vigilancia electrónica personal, y está la pena intemporal o cadena perpetua. Tenemos también como segundo tipo de penas las penas restrictivas de la libertad. Estas penas no privan en lo absoluto a la libertad del individuo, pero sí la afectan, sí, digamos, tiene cierta afectación, ciertas restricciones, y la pena restrictiva de la libertad, la única que está regulada actualmente en el Perú es la expulsión del país para extranjeros, artículo 30 del Código Penal. La tercera clase de penas son las penas limitativas de derechos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se le condena a una persona no a una pena de prisión ni una expulsión, sino, por ejemplo, a limpiar la comisaría o a limpiar o barrer los colegios, estamos aplicando una pena de prestación de servicios, que es casi una pena pecuniaria, pero en servicios, ¿verdad? Por tanto, el primer tipo de pena que limita derechos al individuo es la prestación de servicios a la comunidad. Lógicamente, aquí se fija en función de jornadas y el sujeto está en la obligación de realizar servicios a su colectividad, servicios públicos. El segundo tipo de pena que limita derechos es las penas de limitación de días libres. Se le limita al sujeto los días que tenga libres para, digamos, seguir capacitaciones, entre otros. Y el tercer tipo de limitación de derechos es la pena de inhabilitación, ¿no? Que es la única pena, la pena de inhabilitación o que ataca derechos de la persona que ha sido sentenciada, que es la única pena, esta de inhabilitación, que puede ser o bien principal o bien pena accesoria. Recuerden ustedes, en nuestro sistema de penas, todas son principales y la única que puede ser principal y también puede ser accesoria, es decir, cuando me refiero a accesoria, a que se puede imponer una pena de inhabilitación sin importar que en el tipo penal, en el artículo en concreto de la parte especial del Código Penal, el legislador haya incluido específicamente una pena de inhabilitación, ¿no? Ahí, cuando el sujeto ha cometido un delito con prevalimiento de algún derecho, del ejercicio de alguna profesión u oficio, y por más que el legislador no haya contemplado la pena de inhabilitación como principal, como específica en ese tipo en concreto, pese a ello,
y a solicitud del Ministerio Público, siempre que el Ministerio Público lo solicite, el juez puede terminar condenándola a una pena de inhabilitación, pero como accesoria, es decir, utilizando la parte general del Código Penal. Repito, es la única pena que se aplica de manera accesoria, ¿no? La expulsión de los extranjeros, por ejemplo, y hasta donde yo he revisado el código, la expulsión únicamente, o hasta el momento, se mantiene para los delitos de tráfico ilícito de drogas cometidos por extranjeros, y siempre y cuando estos cumplan con la pena privativa de la libertad impuesta en el Perú. ¿No? Pero esta pena de expulsión, a lo que voy es que no a todo extranjero se le va a imponer una pena de expulsión, solamente cuando el Código Penal peruano así lo establezca y de manera específica en el artículo en concreto, ¿no? Y finalmente, la pena pecuniaria o la pena de multa que está contemplada en el artículo 41 del Código Penal, y brevemente vamos a hacer un repaso de estos 4 tipos de penas. En primer lugar, la pena privativa de libertad es la restricción a la libertad de desplazamiento de una persona que sea encontrada culpable de un delito y mediante su internamiento en un establecimiento penitenciario como castigo por el juez en resolución judicial firme. Prácticamente la pena privativa de libertad es una privación de libertad, ¿no? Una privación. Al sujeto va a ser desplazado a un establecimiento intramuros para que ahí permanezca, es decir, se está privando de su libertad, ¿no? Fue inicialmente considerada una pena, una medida de aseguramiento para penas corporales, pero recién a partir del siglo XIX es que se viene a considerar como la pena, la sanción principal por excelencia. Y sin embargo ha sufrido críticas, ¿no? En primer lugar, la falta de idoneidad para alcanzar fines preventivos. ¿Cómo se puede trabajar con una persona intramuros, alejándola de la sociedad? ¿Cómo podemos resocializar a alguien que está separado? ¿Cómo podemos enseñar a alguien a vivir en sociedad cuando permanece fuera de ella? Básicamente, ¿no? Además, que la cárcel opera como un factor criminógeno y el Estado no puede o no tiene recursos para mantener estas cárceles, ¿no? Sin embargo, se mantiene la pena privativa de libertad porque no hay ningún sustituto, no hay nada que venga a solucionarlos el problema de qué hacer con la criminalidad grave. Y cuando me refiero a criminalidad grave es aquella criminalidad que, digamos, recibe penas privativas de la libertad superiores a los 4 años y que impliquen pena efectiva. Llámese corrupción de funcionarios, llámese delitos de, los propios delitos de lesa humanidad, los delitos contra la libertad sexual, ciertos delitos patrimoniales como el robo agravado, por ejemplo, que incluso llegan hasta la cadena perpetua. Esa criminalidad grave no hay ninguna respuesta aparte de la pena privativa de libertad que busque resocializar al sujeto condenado por estos delitos. Por tanto, nos mantenemos. Todavía mantenemos la pena privativa de libertad porque no hay otra alternativa a utilizar. Hay 2 tipos de pena privativa de la libertad, como ya le he mencionado. En primer lugar, está la pena privativa de libertad de carácter intemporal, es decir, la cadena perpetua. Y la cadena perpetua, como ya le he mencionado y como ya lo pueden apreciar, no cumple ninguna función que no sea una función preventiva especial de inocuización, es decir, apartamiento total del individuo, separarlo, inocuizarlo, alejarlo por completo y sin ningún tipo de resocialización de la colectividad. Esta pena de cadena perpetua, la pena privativa de libertad temporal, evidentemente es atentatoria contra derechos fundamentales. Sin embargo, surgió en la época más difícil vivida en el Perú, entiendo yo, hasta donde tengo recuerdos, el terrorismo, ¿no? Como combate al terrorismo surge este derecho penal especial, este derecho penal de emergencia de combate al terrorismo, y a partir de ahí se introduce en el Código Penal peruano la pena de cadena perpetua. Repito, el Código Penal no nace con la cadena perpetua, ¿no? Sino que ya en el camino, básicamente en mayo del 92, se introduce esta cadena perpetua como pena intemporal. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, que la tienen ustedes a la vista, que señaló que esa pena de cadena perpetua era inconstitucional, y a partir de esa sentencia, el legislador penal peruano introduce el artículo 59, un apartado 59A, en el sentido de instituir un procedimiento especial administrativo de revisión de oficio o a petición de parte de estas penas de cadena perpetua a los 35 años. Cumplido el sujeto o el sentenciado 35 años de su pena de cadena perpetua, tiene derecho de oficio o pedido de parte
a un procedimiento de revisión de esta cadena perpetua, para advertir si hay algún tipo de resocialización, entiendo yo, ¿no? Si ha internalizado el cumplimiento de las normas. Si es positivo, logra su excarcelación; si no lo es, se mantiene en prisión preventiva, pero después de los 35 años, este procedimiento de revisión es anual. Esa modificación se introduce después de la emisión de esta sentencia y busca de alguna manera paliar los efectos bastante inhumanos que trae la cadena perpetua, que ya de por sí es atentatoria contra diversos derechos fundamentales, pero se mantiene todavía en el Perú. Y la pena temporal, que va desde los 2 días hasta los 35 años. Básicamente, la finalidad de esta pena temporal contemplada en el artículo 29 del Código Penal es llenar los vacíos que el legislador penal peruano ha dejado en varios artículos. El parricidio tiene una pena, tiene un mínimo de pena, pero no un máximo, al igual que el homicidio calificado, al igual que el genocidio. El parricidio, por ejemplo, en el artículo 107, la pena es no menor de 15 años, pero no, ¿hasta dónde? No lo dice. En el homicidio calificado, la pena es no menor de 15 años. Perfecto, a partir de 15. ¿Pero hasta dónde? No lo dice. Y en el genocidio, la pena es no menor de 20 años. Pero ¿hasta dónde puede un juez penal condenar a una persona por genocidio? El artículo 319 no menciona nada al respecto. Por lo tanto, una función, una aplicación de la pena temporal básicamente sería llenar estos huecos que deja el legislador penal en cuanto al máximo de la pena privativa de libertad a aplicar. Ahora, un sustituto a la pena privativa de libertad, pero siempre va a ser una aplicación, una pena aplicada, una pena vigente, es la pena de vigilancia electrónica personal, regulado en el artículo 26-A del Código Penal. Y esta pena de vigilancia electrónica se cumple de manera sustitutiva a la pena privativa de libertad, pero para determinados supuestos. No cualquiera puede, digamos, lograr que su pena de prisión se sustituya por una pena de vigilancia electrónica, ¿no? En primer lugar, tienen que ser mayores de 65 años, tienen que sufrir estas personas de enfermedad grave, acreditada con pericia médico-legal, tiene que ser un perito el que señale que tiene una enfermedad grave, o tienen que adolecer de discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. También pueden ser, también pueden tener esta pena de vigilancia electrónica las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación, la madre que sea cabeza de familia con hijos con discapacidad, al igual que el padre que tenga la misma condición, es decir, padre, cabeza de familia con hijos con discapacidad. Puede merecer esta pena de vigilancia electrónica personal como sustituto a la pena privativa de la libertad. ¿Cómo se cumpliría, dirían ustedes, esta pena de vigilancia electrónica como sustituto a la prisión? Bueno, su ejecución se realiza en el domicilio, el lugar que señale el condenado, a partir del cual se determina su radio de acción. El juez fija las reglas de conducta previstas en la ley, pero cuando el código señala que el juez fija reglas de conducta, no dirá, pues es una pena, se está suspendiendo la pena de privativa de libertad. No se suspende. Lo que se está haciendo es sustituir esa pena por otra. ¿Sí? Al final hay un cumplimiento. El sujeto va a cumplir una pena, se le va a imponer una pena, en este caso de sustitución de la vigilancia electrónica, se le va a imponer una pena y la va a tener que cumplir. Un día de privación de libertad implica un día de vigilancia electrónica, y acá es evidente que se está cumpliendo una pena. Y no procede a quien antes ha sido condenado a delito doloso y es reincidente o habitual. Esas son las formas, el procedimiento que se sigue para aplicar una pena como sustituto a la pena de vigilancia electrónica personal. El segundo tipo de penas son las penas, mejor dicho, la pena restrictiva de la libertad. Con la dación del Código Penal del 91 teníamos dos tipos de penas restrictivas: la expatriación para los nacionales y la expulsión para los extranjeros. La primera, por obvias razones, cómo se puede condenar, cómo se puede tener una función, cómo puede esa pena de expatriación tener función preventiva si lo que se está haciendo es expulsar a un conciudadano del Perú, del país. Esa expulsión de por vida no tiene ninguna función de utilidad, ninguna utilidad social. Por tanto, esa pena de expatriación para nacionales fue abrogada en el año 2009. Se mantiene, entiendo yo, que para delitos de tráfico de drogas únicamente la expulsión para extranjeros una vez cumplida la pena privativa de la libertad, aunque actualmente no se está aplicando mucho esta pena. Lo que se está haciendo es simplemente, digamos, la expulsión, pero como mecanismo administrativo, ¿no? Aplicando las leyes de extranjería.
¿no? Ya no se aplica como pena porque la expulsión de un extranjero como pena no tiene ninguna utilidad, no tiene ninguna función de prevención, ni siquiera para el propio extranjero, ¿no? Por tanto, aplicar la expulsión como una pena cuando no cumple ninguna de las funciones que la pena entraña sería una aplicación abusiva de la legislación penal peruana y por tanto ya no se está aplicando este tipo de pena, ¿no? Sino básicamente se está recurriendo al derecho administrativo sancionador. El tercer tipo de penas son las penas más importantes, ¿no? Las que permiten sustituir las penas privativas de libertad de corta duración, ¿no? Que son las famosas penas limitativas de derecho. La más importante es la pena de prestación de servicios a la comunidad y también la limitación de días libres. Son penas autónomas y también funcionan como penas sustitutas o alternativas a una pena privativa de la libertad. El artículo 32 señala que ambas se aplican de manera autónoma cuando estén específicamente señaladas. Cuando delitos señalen específicamente como pena la pena de prestación, se aplican de manera autónoma. Pero también podemos sustituir una pena privativa de libertad por una prestación de servicios o limitación de días libres. Se puede aplicar de estas dos distintas formas. ¿Cuánto dura una pena sustitutiva? El artículo 34 señala que las penas de prestación de servicios o de limitación de días libres, cuando se apliquen sustituyendo a la pena privativa de la libertad, será su aplicación en la proporción que establece el artículo 52. Por ejemplo, se convierte en 7 días de prisión efectiva por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. Actualmente, ¿dónde se están aplicando estas penas? En los delitos de violencia familiar, que entrañan con la última modificatoria penas efectivas. No cabe la aplicación, la suspensión de una pena cuando se trata de delitos de violencia familiar. Por tanto, aquí la pena es efectiva, pero los juzgados están convirtiendo estas penas efectivas por violencia familiar a prestación de servicios a la comunidad, en razón de 7 días de pena por una jornada de prestación. Como ya les he mencionado, los servicios en lo posible serán de acuerdo a las aptitudes del condenado y las jornadas serán de 10 horas semanales, entre sábados, domingos y feriados, de modo que no perjudique su horario de trabajo normal y también puede ser autorizado a prestar estos servicios en días hábiles semanales. Las jornadas se extienden de 10 a 156 jornadas, salvo disposición distinta. Por ejemplo, cuando se convierte la pena privativa de libertad por violencia familiar, ¿no? Que va de 1 a 2 hasta 3 años a una pena de prestación de servicios. Ahí las jornadas van a ser hasta de 300 a 400 jornadas de prestación de servicios. Y el segundo tipo de penas de limitación son las limitación de días libres. Las penas de limitación de días libres, el artículo 35 del Código Penal señala que estas penas consisten en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados hasta por un máximo de 10 horas semanales a disposición de una entidad pública para participar, para que la persona sentenciada participe en programas educativos, en programas psicológicos, en programas de formación laboral o culturales, o en instituciones privadas con fines asistenciales o sociales. Por ejemplo, para casos de personas condenadas por delitos culposos, condenadas por delitos culposos del artículo 124 del Código Penal, que entrañen, digamos, el incumplimiento de normas de ciertas profesiones, oficios, o no, por ejemplo, podríamos aplicar penas de esta naturaleza, limitación de días libres para que la persona vaya a programas de capacitación, por ejemplo, para que no vuelva a delinquir en el sentido de que no vaya a faltar a sus deberes, a sus obligaciones, a sus trabajos, a su profesión, por ejemplo, ¿no? También la limitación de días se extiende de 10 a 156 jornadas, salvo que la ley disponga lo contrario y que es el supuesto que cuando se convierte una pena privativa de libertad efectiva por una pena de limitación de días libres, del artículo 52 del Código Penal. Y finalmente, la tercera de este tipo de penas es la pena de inhabilitación. La pena de inhabilitación, que repito, es la única pena en el Código Penal peruano que puede ser aplicada como principal y también como accesorio, es decir, cuando el tipo penal en concreto no regule o no tipifique como consecuencia jurídico penal una pena de inhabilitación, ahí nosotros podemos solicitar como Ministerio Público la aplicación de una pena accesoria, pero siempre y cuando haya existido prevalimiento. Bueno, pena de inhabilitación. El legislador sanciona
la pena de inhabilitación como suspensión temporal de determinados derechos patrimoniales, derechos económicos, sociales o políticos del condenado que están contemplados en el propio artículo 36 del Código Penal, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona comete un delito con arma de fuego, la sanción no solamente es pena privativa de libertad, sino también la suspensión de esta licencia de portar armas de fuego o impedimento total o absoluto de conseguir autorización para portar armas de fuego, por ejemplo, ¿no? La pena de inhabilitación entraña estas consecuencias, la suspensión o la privación absoluta del ejercicio de determinados derechos. La duración se extiende de 6 meses hasta 10 años, de 6 meses a 10 años cuando es principal, y cuando es accesoria se extiende por el igual término de la pena principal, ¿no? Y finalmente tenemos la pena pecuniaria, que es la sanción económica. Es una pena, pero pecuniaria, y se aplica para condenados e implica la obligación del condenado de pagar al Estado peruano una determinada cantidad de dinero. Es una sanción, la única sanción criminal de naturaleza patrimonial prevista en el Código Penal peruano, ¿no? Aunque existan otras consecuencias de naturaleza patrimonial, como el decomiso, la privación, está esta pena pecuniaria. Cumple con funciones de prevención general y también con funciones de prevención especial. Y las ventajas que implica una pena pecuniaria es que es la pena más simple, ¿no? De más simple ejecución, de más simple seguimiento, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Digamos, atenta contra la situación económica de aquellas personas que no puedan, no tengan recursos para poder solventar el cumplimiento de este tipo de penas. Hay sistemas para la aplicación de las penas, pero el Código Penal peruano utiliza un sistema de cuotas periódicas, ¿no? Sistema de cuotas periódicas. Finalmente, aquí hay que hacer un comentario al respecto, ¿no? Cuando se trata de la conversión de pena privativa de libertad, y con esto culmino, cuando se trata de convertir una pena privativa de libertad a una pena pecuniaria, por ejemplo, me estoy poniendo en el ejemplo de los delitos de violencia familiar, artículo 122b del Código Penal, que es el delito de mayor incidencia, lo usual es que, como ya se dijo hace un momento, la pena privativa de libertad se convierta o bien a prestación de servicios a la comunidad o bien a pena pecuniaria, pena de multa, y el pago de un determinado monto de dinerario a favor del Estado peruano. ¿Cómo se calcula? La pena pecuniaria está en función del ingreso promedio diario del condenado. Si el condenado gana 5.000 soles mensuales, el promedio diario es el valor de un día multa. Así va a ser. Si gana 10.000 soles, el día multa valdrá el ingreso promedio diario del condenado, ¿no? Ahora, cuando solamente tenga actividad laboral, la pena pecuniaria estará en función de esa propia actividad laboral y nada más, ¿no? Solamente cuando tenga actividad laboral está en función de ese ingreso laboral, y la pena pecuniaria no será el valor del 100% del ingreso promedio diario, no, será el valor de un día multa está en función de un rango del 25% al 50% del promedio del ingreso promedio diario, cuando solamente viva de su trabajo la persona que ha sido sentenciada. Actualmente, cuando se trata de convertir penas efectivas por violencia familiar a penas pecuniaria, lo usual es que el imputado con su abogado patrocinante señala en audiencia, además de acogerse a la conclusión anticipada, señalar: gano 5 soles diarios. No, gano 600 soles mensuales, o sea, muy por debajo del mínimo legal, que es 1.025 soles. Lo que se estila aquí señalar es que si no se puede acreditar el ingreso promedio diario, lo que se está utilizando es un rango objetivo, la remuneración mínima vital, de 1.025 soles mensuales, y a partir de ahí el valor de un día multa está desde 8.8 soles a un promedio de 14 o 15 soles, ¿no? Así que es del 25% al 50%, ¿no? A partir de ahí, de ese rango de 8.8 soles a 15 soles, se tiene que fijar el valor de un día multa, pero a veces la defensa busca aminorar este monto en función de señalar que es lo que dijo el imputado en la audiencia, que ganaba un promedio de 4 o 5 soles diarios, y a partir de ahí calcúleme encima el 25%, es decir, 1 o 2 soles. Al final, los 600 días multa que le corresponderían cumplir por la comisión de un delito termina siendo un monto ínfimo. La pregunta es, si acogemos ese procedimiento para fijar el valor de un día multa,
esa pena pecuniaria estaría cumpliendo una función preventiva individual, una función preventiva especial, positiva, para el propio condenado, o sea, está internalizando el delito que ha cometido, puesto que si va a terminar pagando un monto ínfimo, lo más probable es de que no haya entendido que ha sido condenado a una pena de prisión, ¿no? Cuando se fijen el valor del día multa, hay que fijar, por tanto, en función de los ingresos efectivos que tenga la persona o, en el peor de los casos, la remuneración mínima vital vigente, 1.025 soles, ¿no? Y a partir de ahí, calcular el quantum de un día multa, que repito, no necesariamente debe ser del 25%, está en un rango de entre 25% y 50%. Esa pena pecuniaria debe ser tan aflictiva, tanto o más aflictiva que una pena de prisión efectiva. Cuando el interno o el sentenciado no sienta que está cumpliendo con una pena, esa pena de multa o pecuniaria no va a tener ninguna función. Quedan ustedes. No va a tener ninguna función y va a volver a delinquir. Y con eso he culminado, doctores. Muchas gracias, buenas noches y quedo para una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor Rubén, una vez más. ¿Está bien para el día jueves la siguiente sesión? Por supuesto que sí. A usted Listo, me doctor. indica la hora antes. Listo, lo Gracias. coordinamos. Gracias, doctor Rubén, una vez más. Buenas noches. Buenas noches con todos.